manera entonces va a hacer esto, voy a compartir un PowerPoint de esta manera y con el lapicito voy a escribir cuando pueda escribir. Este es el mail que les pido que utilicen y no el que les llega la invitación por Teams. Perdón. El mail de Teams es el mail del trabajo, porque la cuenta es una cuenta del trabajo, pero les pido que usen ese mail o si quieren les paso el mail el mío de la UTN, no sé si lo tenían previamente. El mail de la UTN, el problema es que lo reviso un poco menos, no es que no lo reviso, pero tal vez se quedan esperando 5 días a que les lea el mail. 5 días es mucho, pero bueno, el mail este es el que uso todos los días y es más probable que me lleguen. De hecho, si me pueden usar ambos mails, tal vez es mejor. Después les paso el mail de la UTN que no me acuerdo de memoria. Pero si pueden reenviar tanto a este como el de la UTN, creo que va a ser lo mejor para ustedes, para que termine leyendo el mail. Mi nombre es Felipe y llámenme Felipe. No usen profesor o esas palabras que no son felices. Y bueno, después les paso el mail de abajo que no me acordaba y no lo pude poner. En cuanto a la materia, esto es la materia. En la parte de abajo, tenemos un segundo. Y como dije antes yo cursé todo esto con materias independientes y ahora tenemos que hacerlas en 8 clases. Entonces, lo que es análisis y álgebra tensorial es simplemente para intentar contarles qué es un tensor y que no crean que es una matriz y que ambas cosas son lo mismo. Y hablar un poco de matemática para recordarles qué es la divergencia y qué es un gradiente. Medidas de deformación sería el tensor de deformaciones que vieron ustedes. Es un tensor, es una medida de deformación arbitraria y existen otras. Ese tensor de deformaciones no es el único. Medidas de tensión es lo mismo. El tensor de tensiones de Cauchy es uno entre varios. Y vamos a hablar un poco de tensiones. No podemos meternos en la teoría densa de esto porque necesitamos 16 clases para hablar de estas 3 cosas. Relaciones constitutivas es cómo se relacionan las medidas de deformación con las medidas de tensión, que como dije que son varias, no hay una sola forma de escribirlas, y vamos a hablar un poco de elasticidad, distintos tipos de elasticidad y distintos tipos de plasticidad. Pero bueno, es como se vinculan estas cosas, las relaciones constitutivas. La palabra relaciones constitutivas es más general, como estamos viendo mecánica del sólido, nos vamos a restringir a las relaciones materiales que relacionan tensión con deformación. Estado plano es un caso particular de esto, porque esto hasta este momento va a ser sólidos. Y cuando digo sólido no solo me refiero a no líquidos, sino que me refiero a 3D, un sólido 3D, que es debatiblemente lo único que existe. Y estados planos es cuando bajamos un plano. Una placa es una simplificación de ese sólido para llevarlo a un plano. Hay ciertos problemas que lo podemos simplificar en un plano, que ya es una simplificación, trae ciertas hipótesis para que sea razonablemente válido. Entonces vamos a hablar de los casos particulares de los estados planos, que ya los vieron seguramente en las materias de grado, estado plano de tensión, deformación y axial simétrico, que no es un estado plano, pero entra dentro de este grupito de cosas. Y recién ahí pasamos a lo que son algo estructural, porque todo esto estamos hablando de no estamos hablando de una estructura. Puede haber ciertas estructuras donde valen esas cosas, pero más que nada estamos hablando del punto material. Y ahí cambiamos drásticamente porque alguien decidió que esto tiene que estar en la misma materia, por más que sea un cambio drástico, y pasamos a lo que es escala estructural. Y en escala estructural vamos a ver torsión en barras, torsión de alabeo libre y de alabeo restringido. No tiene nada que ver, tiene poco que ver con lo que está a la izquierda. Tiene algo que ver porque toda la teoría de barras está basada en lo que está a la izquierda, pero bueno, simplificamos y vamos a barras, que es un eje, y vemos torsión, seguimos hablando de tensiones y deformaciones, pero ya en una barra. Pasamos a placas, que es una superficie, y pasamos a cáscaras, que es una superficie curva. Y ahí termina la materia.
Da casi una clase por tema, así que intentaremos no ser demasiado pesados con la cantidad de contenido que tenemos. La parte de arriba es era para recordar lo que deberían saber de materias de grado, que depende del grado, se estudia mecánica, la parte de la linealidad mecánica, que es ley de Hooke, que esto es un material elástico lineal. Se ve eso y se ve apenas un poco de plasticidad perfecta. No sé si alguno estudió algo más que esto. O sea, plasticidad con endurecimiento o elasticidad no lineal. No sé si alguno lo vio. Si alguno lo vio, puede ir contándome. Y ya que está, aprovecho, si quieren levantar el micrófono y hablar, interrumpan en cualquier momento. Si quieren escribir en el chat, pueden escribir en el chat si tienen problemas de audio o no quieren hablar. Mientras más participen, menos me aburro yo. Así que no sé si alguno vio algo más que esto. O sea, linealidad elástica y plasticidad perfecta. Que es un mundo muy acotado dentro de lo que es relaciones constitutivas. Si no recuerdo, plasticidad perfecta sí lo vimos en estabilidad 3, pero en el año 2010 creo que la cursé, así que como ahora mucho no me acuerdo. Te voy a recordar lo que era eso y después te voy a complicar la vida con un poco más. Porque es una simplificación muy grande también, depende del material. Para el acero vale, pero para las otras cosas ya no. Entonces, la idea es, cuando me meta en relaciones constitutivas, hablar un poco de esas relaciones materiales. La linealidad estática era calcular el equilibrio en la posición sin deformar, que todo el mundo la tiene que haber perdido cuando vieron pandeos. O sea, cuando tenés pandeo pierden esta linealidad, así que ahí no hay dudas que la conocen y saben qué hacer cuando no pasa. Se meten en pandeo. Lo que no sé es si vieron cálculos con no linealidad cinemática. Linealidad cinemática era pequeños desplazamientos en función de las deformaciones de la estructura. Entonces, cuando el desplazamiento ya empieza a ser grande, no solo pierdo esta, sino que pierdo esta. Y no sé si alguno vio cómo calcular sin linealidad cinemática. Cables, membranas. Ahí, si hacen eso, están perdiendo la linealidad cinemática, si se dense cuenta o no se den cuenta. Pero el cable, justamente cuando le ponen la carga, cambia su forma. Ese cambio de forma implica un equilibrio en una posición deformada distinta a la anterior, bastante distinta. Cuando hacen pandeo, es una mentira. Calculan el equilibrio en la posición deformada, pero esa posición deformada tiene una deformación generalmente infinitesimal, no es finita, no es un valor finito. Para hacer esto, en cambio, ya es finito y un cable es finito. Finito no de chiquito, nuevamente, finito de no infinito. Cambia su forma, es realmente distinta a la anterior, entonces el cable o las membranas pierden la linealidad cinemática. Y esto no es tan común, pero lo pueden llegar a ver, porque hay gente que calcula cables y membranas. La estructura tesada del Estadio de La Plata son justamente membranas tensionadas con cables, con barras que tomen la compresión en el medio, que tiene un nombre que no recuerdo. Para calcular esas cosas, linealidad cinemática. Viene el viento y lo sacude, no puedes calcularlo como si fuese todo la misma posición. ¿Nadie calculó esto? Bien, hay un paso más que la mayoría de las materias de grados ni siquiera la mencionan, que es pequeñas deformaciones. Cuando esa gente calcula esa membrana que se sacude, sigue asumiendo pequeñas deformaciones. Siguen teniendo deformaciones muy pequeñas. Y cuando vamos a hablar de deformación, tensión y relaciones constitutivas, más que nada con estas dos, un poco con esta, vamos a hablar un poco de estas pequeñas deformaciones. No porque sea tanto de aplicación, sino porque es importante saberlo y recordarlo. Que estamos bajo hipótesis de pequeñas deformaciones, que la gente se lo suele olvidar. Y se lo suele olvidar como dije antes, no tiene tanta aplicación, excepto en un caso muy particular. En el momento
Por las dudas, pequeñas deformaciones es, no sé, deformaciones del 5%, como mucho. Más que eso ya no es pequeño. ¿A alguno se le ocurre o le viene a la mente algo que deforme más que el 5%? En los suelos, cuando hacen un ensayo de un suelo, hacen un ensayo de una probeta, la gente felizmente empieza a apretar el pistón, hace la curva y tira deformaciones del 20%. Y hace la curva sigma epsilon con una deformación del 20%. El área es otra, la altura es otra. La probeta no es la misma, porque la deformación no es pequeña, y la gente se lo olvida porque no tiene en cuenta y se olvida el tema de que están bajo hipótesis de pequeñas deformaciones. Como no lo recuerdan en grado, cuando ven esas cosas no se escandalizan. Una deformación del 20% no es pequeña. No podemos seguir tomando una relación lineal o simple entre tensiones y deformaciones si se está deformando realmente 20%. Y vamos a hablar también de eso un poco en esta parte de la materia. Material isótropo homogéneo y continuo eran hipótesis que tenían, creo que siempre. Isotropía vamos a perderla. Isotropía era misma relación en todas las direcciones. Vamos a recordarles lo que son materiales ortótopos y anisótropos, muy por arriba, simplemente para recordar que no todo es isótropo. Homogéneo es que tienen el mismo tipo de material en todos lados. Ningún material es homogéneo, pero bueno, es una hipótesis que tenemos y debemos recordar, y cuando no lo es, sospechemos un poco de lo que estamos haciendo. Cuando decimos que el hormigón es un material homogéneo y a simple vista pueden ver piedra y mortero, sospechen un poco de lo que están haciendo y cómo se relaciona la hipótesis con la realidad. Y continuo era asumir que había material en todos lados, y nuevamente cuando el hormigón se fractura y siguen tomando eso como material continuo, desconfíen un poco de la teoría que están aplicando. La usan, la tienen que usar, no hay otra cosa que tengan, pero sepan que si no se cumplen estas cosas en su material, la mayoría de las teorías empiezan a no ser muy válidas. La gente generalmente lo sabe y lo tiene en cuenta no pensando, uy, dejó de ser continuo, sino tienen una viga, se fisuró, le bajo la inercia. Ese le bajo la inercia es la manera de decir, che, esto dejó de ser continuo, algo tengo que hacer. Y las propiedades homogéneas, directamente como miden, generalmente miden hormigón directamente, intentan sacar propiedades homogéneas sin tener en cuenta lo que realmente pasa adentro. Cuando calculan un sigma, ese sigma promedio no es la tensión que tiene internamente el mortero y la piedra. Pero bueno, lo que suelen medir es el promedio, entonces suelen medir el material homogéneo. El problema es si agarran una probeta que no es representativa porque es demasiado chico para el tamaño del agregado, esa probeta no te sirve. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente homogénea. Y bueno, estas cosas simplemente era para recordarles cosas que habían visto en grado, idealmente recordarles, y después contarles los temas que vamos a ver en lo que yo considero la primera mitad. La primera mitad son más que 4 clases, creo que son 5. Creo que tengo 5 clases de esto y 3 clases de esto. 2,5 clases de esto. No me acuerdo exactamente. ¿Alguna pregunta? ¿Qué porcentaje? ¿Tenés problemas con el micrófono? Vuelvas a siempre tenés el chat ahí al costado. Arriba tenés una bullita para escribir en el chat. Aviso por las dudas, no hace falta levantar las manos, y no solo no hace falta, sino que no levanten la mano, porque generalmente no registro la mano levantada. O me habilitan el micrófono o escriben en el chat y
habilitan, prenden el micrófono o escriben en el chat. Hay una opción de levantar la mano, pero no la suelo ver. Bien, esto es lo que veríamos en la materia. La pregunta de la bibliografía es una pregunta muy complicada, porque nuevamente, yo te puedo dar un libro para esto, un libro para esto, un libro para esto, un libro, y si te vas a leer un libro por cada tema, no terminas más. Lo que te diría yo es intentar seguir las clases y cuando tengas una duda de alguna cosa de la clase, o la preguntas o la vas a buscar al libro, pero no leer un libro, porque es un resumen de demasiados temas y no existe un apunte de todos los temas o un libro de todo esto. Y honestamente, si te vas a leer un libro de álgebra tensorial para esta materia, te tiene que gustar mucho el álgebra tensorial. No va a valer la pena. Y si te vas a leer un libro de mecánica al continuo para lo que voy a intentar resumir en 2 clases, te tiene que estar mucho mecánica al continuo, hacete un curso de mecánica al continuo. El problema de la bibliografía es un problema para esta materia en particular. Por eso intenté hacer las diapositivas con información para que intenten más o menos estudiarla ahí y cuando tengan una duda van a buscar algún libro. Subí los apuntes de la UNT, de la Universidad Nacional de Tucumán, que en algunos temas se parecían a estos temas, entonces venía bastante bien. Estas cosas que son tipo, estos temas son temas en algunas universidades de estabilidad 4 o aplicaciones estructurales, nombres así tienen estos temas en esta materia en otras universidades, entonces si tienen apuntes de esas cosas, les va a servir. Hay ciertas materias de estabilidad 4, tipo estabilidad 4 también, que ven estos temas. Entonces, los apuntes de esos temas les puede llegar a servir, pero son apuntes de materias, no suele haber libros que hablen de estas cosas, porque los libros van demasiado en profundidad. Inclusive creo que esto también. Álgebra tensorial ya no tanto, es un tema más particular, no sé cuántas universidades dan álgebra tensorial como materia. Pero bueno, estaba en el temario. Y recomendación muy extraña para recordar lo que es una divergencia, Wikipedia, muy confiable. Honestamente no estoy siendo sarcástico. La matemática básica y la física básica en Wikipedia está excelentemente escrita. En inglés, lamentablemente, ahora que pienso. En inglés. Porque ese artículo en inglés de termodinámica lo leyeron todos los profesores de termodinámica del mundo. Está bien, no va a estar mal. Entonces, para temas de física básica, sirve bastante. Inclusive cuando te metes en medida de formación y vamos a hablar del el tensor gradiente de formaciones, en Wikipedia va a haber un artículo al respecto que va a estar bien escrito. En inglés. En castellano no tengo ni idea. Porque la gente que trabaja en estas cosas trabaja directamente en inglés. Por más que sea un argentino, trabaja en inglés. Porque el inglés se impuso como idioma científico. Entonces, en inglés esas cosas van a estar muy bien escritas. Vas a estados planos y en Wikipedia va a estar bien escrito. Y lo que tiene bueno esos artículos es que no son libros, son algo más o menos reducido. Con mucho contenido, pero reducido. Siempre que lo digo la gente cree que estoy diciendo un chiste, pero no. Le creo más a Wikipedia que a alguna enciclopedia de por ahí. Porque la enciclopedia la leyeron 3 personas, Wikipedia la leen miles de personas todos los días. Y hay discusiones enteras atrás de bambalinas que pueden entrar a ver cuál es la manera correcta de escribir las cosas. Acabo de leer el chiste. Bien. Paso, si no hay más preguntas, empezamos con la primera clase, que sería análisis de álgebra tensorial, que es matemática. O sea, es álgebra, es matrices, pero ya no son matrices, son tensores. Y parte va a ser un repaso de lo que vieron en algún momento y parte va a ser contenido nuevo.
Eh, bien. Me olvidé avisar previamente, pero dentro de las opciones de Teams tienen para hacer tipo enfoque y no ver cámaras y solo ver la presentación, porque por default les aparece la presentación y abajo las cámaras de la gente. Si no querés ver ninguna cara, podés ir a enfoque y después ir a pantalla completa y tenés una presentación más grande si solo querés ver eso. Te perdés el chat y te perdés esas cosas, pero bueno, cada uno decidirá qué quiere ver y qué no quiere ver. Entonces, el primer tema que vamos a ver es análisis y álgebra tensorial, que acá es un dibujito ilustrativo de qué queremos representar. Nosotros vimos seguro matrices, que las matrices es, por ejemplo, lo que está acá en azul, y de hecho esta imagen creo que me la robé de Wikipedia. Lo que está acá en azul, eso es una matriz, y también conocemos un vector, que un vector sería algo así. La realidad es que no cualquier cosa es un vector y no cualquier cosa es un tensor, y la gente mezcla palabra y cree que matriz y tensor es lo mismo, y no lo es, y cree que vector y arreglo matricial es lo mismo, y no lo es. La palabra tensor es justamente algo que generaliza estas cosas, y los vectores son tensores. Algunas cosas que llamamos matrices son tensores, y así como tenemos algo de una fila y una columna, tenemos algo de fila, columna y profundidad, y pasamos a algo de orden 3, y podemos así generalizar la matemática y tener tensores de mayor orden y más grandes. La idea general de tensor es eso. Les digo la idea general. Y la manera de operar es parecida a la manera que operábamos con matrices, pero se puede generalizar con un marco matemático teórico más correcto. Introducción media general, simplemente para que sepamos en qué nos queremos meter. Y la razón que nos queremos meter es porque el tensor de tensiones es un tensor, el tensor de deformaciones es un tensor. Vamos a trabajar con esos tensores. Queremos trabajar de la mejor manera posible. Y hay otros tensores ahí en el medio que conocen. La relación constitutiva es un tensor. Entonces, como vamos a trabajar con tensores, un poco de álgebra tensorial nos viene bien, y empezamos con este tema. Disclaimer, debido al corto contenido que tenemos, vamos a manejarnos en espacios euclidios, que todo el mundo trabaja en un espacio euclidio. Irnos fuera del espacio euclidio es para problemas, pero nos vamos a quedar simplemente con coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas era cuando teníamos un eje ortogonal y ejes derechos. Las coordenadas esféricas, por ejemplo, no son cartesianas, siguen siendo ortogonales, pero no son, después el eje no es así derecho. Y hay otras coordenadas que ni siquiera son ortogonales. Toda esta matemática obviamente existe para esas coordenadas generalizadas, que son estas cosas, coordenadas curvilíneas, no ortogonal, y se puede escribir todo eso en esas coordenadas. No lo vamos a ver, pero si quieren estudiarlo, cuando agarren un libro de álgebra tensorial, van a ver tensores, álgebra tensorial para estas coordenadas curvilíneas generalizadas. Se puede hacer y sirve porque cuando hacen placas, cuando hacen cáscaras y analizan cáscaras con cierta complejidad, tienen que usar ese tipo de coordenadas. Y sirve un montón para ese tipo de estructura. Siempre que algo es curvo, conviene no usar cartesianas. Y digo conviene, no es que nos metemos en esas coordenadas raras porque queremos ser complicadas. Es porque hacer una cáscara en coordenadas cartesianas es más complicada que hacerla en una coordenada que se ajusta a la forma de la cáscara. La razón que existen
coordenadas polares no es para complicarnos las vidas con el cambio de coordenada, es para simplificarnos las vidas y no tener que parametrizar cosas en cartesianas. Comentario simple para recordarlo a la gente y empezar a cansarlos con este tipo de cosas. Empezamos con cosas que conocemos, que son vectores, y vamos a ver dentro de un ratito que lo que es un vector lo vamos a llamar tensor de primer orden. Y un vector es, generalmente lo representamos como una flecha. Esa flecha puede ser un montón de cosas, velocidad, desplazamiento, lo que sea, y la flecha está perdida en el espacio, pero tiene un significado físico. Yo no requiero coordenadas para que tenga significado físico. Yo tengo esta lapicera, la moví acá, hay un vector desplazamiento que iba de acá, posición original, hasta acá, eso es un vector de desplazamiento. El desplazamiento es un ente físico que depende sin que yo le dé coordenadas al espacio en el que estoy viviendo. Pero para poder representarlo y hacer cuentas, ahí es que metemos un sistema de coordenadas. Y elegí ese sistema de forma arbitraria. Realmente esto lo llaman X e Y. Vamos a ponerle números porque nos va a simplificar la vida. Y tenemos el eje 1 y el eje 2. Y una vez que decidí qué eje usar, le puedo buscar cuál es la magnitud en estos ejes que yo elegí. Y entonces, si este vector es un vector de desplazamiento, se movió 3 en dirección 1 y 4 en dirección 2. Entonces, se movió 3 en 1 y 4 en 2, pero ese eje que elegí fue totalmente arbitrario. El desplazamiento era único y existía antes de definir ejes. Y cuando tenemos este vector, a ese vector le hablamos de que siempre decimos que si es un vector tiene módulo, dirección y sentido. Estas cosas son independientes de los ejes que tenía. El módulo del vector era esto, 5. La dirección era esta, o sea, vale 5. Está contenido en esa recta, en esa dirección, y después tiene ese sentido. Y estas cosas, nuevamente, independiente del sistema que estoy hablando, y son cosas que representan algo físicamente. Se movió 5 de acá hasta acá. Ejemplos de vectores existen un montón. Por ejemplo, una fuerza, un desplazamiento, una velocidad. Esa flecha puede ser cualquiera de estas cosas, y todas estas cosas que son entes físicos, que son cosas reales, tienen un módulo, una dirección y un sentido. Y como dijimos antes, este vector yo lo puedo escribir como, por ejemplo, se movió 3 en 1 y 4 en 2, y lo escribo como 3, 4. Como esta es la primera clase, les aviso, yo generalmente escribo algo que ya está en la diapositiva para poder escribirlo, y después borro lo que escribo y queda lo que está en la diapositiva. Pero me parece que es mejor ir avanzando de esta forma. Entonces, tengo mi vector 3, 4. Ese 3, 4 lo que intenta representar es que se mueve 3 en dirección X1. Y el E es la dirección que me estoy refiriendo, y es lo que generalmente llamamos base cuando hablábamos de matemáticas. Se movió 3 en la dirección de la base 1, más 4 en la dirección 2. Ahora, este vector que puse ahí 3, 4, esto no es esto. El desplazamiento existía sin hablar de esos ejes. Entonces, esto no es el vector desplazamiento. Eso es el vector desplazamiento en ejes X1, X2. No podemos decir que 3, 4 es el vector desplazamiento. Es el desplazamiento en coordenadas X1 y X2. Y después, en coordenadas X1 y X2, yo tengo estas cosas
que son las coordenadas en que me estoy moviendo, y esto, que son la cantidad que me estoy moviendo en cada dirección. Borro y pongo lo mismo, pero más lindo por PowerPoint. Vector en coordenadas x1 y x2, que simplifiqué a coordenadas x. El vector en coordenadas x lo escribo 3, 4, porque se mueve 3 en dirección x1, 4 en dirección x2. Entonces, lo que llamo bx1 es cuánto tiene en x1. Y lo que llamo bx2 es cuánto tiene en dirección 2. ¿Cuánto tiene? Lo voy a llamar componente. La cantidad la voy a llamar componente. Y la dirección van a ser mis vectores base. Se mueve esto en esta dirección más esto en esta dirección. Esto, cuánto, componente, dirección base. ¿Escuchó? Los vectores base son los versores. Los vectores base son los versores, correctamente. El tema es que la palabra versor es menos general que un vector base. Ah, por eso te lo preguntaba, ¿hay una diferencia? El versor es un vector de norma 1. Sí. El vector base ya te habla los vectores base son vectores suficientes y la cantidad necesaria y suficiente para representar un espacio. Ah, perfecto. Gracias. Pero cualquier vector de norma 1 te puedo llamar versor. O sea, si yo bien, tengo... Sí. Versor es más general, digamos. No, O sea que vector base puede no tener norma 1, puede ser cualquier el vector, cualquier vector con cualquier módulo. No, yendo en un lío. Vamos a decirte simplemente que tiene que tener norma 1. La realidad es que tiene que tener... norma 1 es porque estamos imaginando un espacio que tiene una longitud 1. El tema es que cuando nos metemos en cosas más complicadas, existe algo que se llama la métrica, y los distintos espacios, los distintos sistemas coordenados tienen distinta métrica, y no me quiero meter en ese lío. Voy a decirte simplemente para coordenadas cartesianas, esto tiene siempre norma 1. Lo que quiero decir es, si yo tengo una dirección, para esa dirección, el versor es algo que tiene norma 1. Ese es un versor. ¿Sí? Si hago otra dirección con norma y le tomo norma 1, eso es un versor. Pero estas dos cosas no son necesariamente una base. Porque yo puedo poner otro versor. Y ahora tengo 3 versores. Pero la base no puede tener 3 versores. La base son 2. Entonces, los vectores base terminan siendo versores que representan mi espacio. Perfecto. Ok, está claro. Clarísimo. Y elegí arbitrariamente 1 y 2. Entonces sí, estos terminan siendo los versores, las direcciones, pero son nuevamente versores que me representan todo mi espacio y por eso forman una base. La suma de esos dos versores forman la base. Y estos son las componentes, cuánto se mueve en esa dirección si es un desplazamiento, o cuánta fuerza tiene en esa dirección si es una fuerza. Nuevamente, esto era algo que existía previamente. Yo decidí 1 y 2. Esto es algo que existía, yo decidí 1 y 2. Pero si decido dirección x1 y x2, ¿por qué no puedo elegir otra distinta? Y elijo otra distinta, y elijo otra base, u1, u2, elijo otras coordenadas, siguen siendo cartesianas, porque esto sigue siendo perpendicular. Elijo u1 y u2, y ahora el mismo vector, porque el desplazamiento no es el mismo, y por lo tanto el ente no es el mismo, lo escribo en base u. Y en base u, esto vale 5, 0. Y
Esto quiere decir que se mueve 5 en... Es una E, perdón. Se mueve 5 en EU1 y se mueve 0 en EU2. Este arreglo es distinto a este porque estas componentes son distintas a estas componentes. Pero la velocidad es la misma. Entonces, cuando hable de este vector, que es un tensor de primer orden, y en adelante me va a salir la palabra tensor, cuando hable de este tensor, al tensor lo puedo escribir en base X, lo puedo escribir en base U, pero no es un tensor distinto este que este. Es el mismo tensor escrito en X o en U. Y tiene un significado físico. Cambian los numeritos, cambian las componentes, pero el tensor es el mismo. El vector es el mismo. El desplazamiento es único. Entonces lo escribimos de vuelta y esto es lo mismo de antes y acá escrito como componentes. Si lo escribo en base 1, esto es cuánto se mueve en 1 y esto es cuánto se mueve en 2. ¿Siguen hasta acá? Sí. De forma genérica, y acá es cuando empieza a complicarse un poco más por la nomenclatura, yo puedo decir que el vector B lo escribo como la componente en la base 1 más la otra componente en la base 2. Y cualquier vector B lo represento de esta manera. Si el desplazamiento es distinto, lo que me cambia es la componente. Si yo no cambio mi sistema de coordenadas porque es más cómodo, y yo tengo este desplazamiento, va a tener unas componentes, y este desplazamiento tiene otras componentes. Entonces, cada tensor, la única diferencia entre un vector y otro vector es cuánto vale la componente. La base queda la misma, voy cambiando componentes en función de cuánto se mueve cada uno. Y la razón que elegimos números es porque cuando lo escribo de esta manera, esto lo puedo simplificar a sumatoria. Es la sumatoria de BI e I de 1 a 2. Esto es simplemente esto. Estoy sumando dos veces, B1 por E1 más E2 por E2. Entonces lo puedo escribir como una sumatoria. Y como todos los vectores van a tener esta misma forma y todos van a tener una sumatoria, la nomenclatura para el álgebra tensorial es directamente no escribir la sumatoria. Y si tengo un índice repetido, acá hay una sumatoria que no estoy escribiendo. Cada vez que tenga el índice repetido, va a indicar que hay una sumatoria sobre ese índice. Y no la voy a escribir más a la sumatoria. Y entonces al vector lo voy a escribir de esta manera. En este caso estoy sumando de 1 a 2 porque estoy en el plano. Si estuviese en el espacio, sumaría simplemente de 1 a 3. Entonces, no solo no hay una sumatoria, sino que nosotros sabemos en qué espacio estamos trabajando, R2 o R3, plano o espacio, y sabemos si esta sumatoria va de 1 a 2 o de 1 a 3. Si estamos en el plano, sumé de 1 a 2. Si estamos en el espacio, como vamos a trabajar la mayoría del tiempo, sumamos de 1 a 3. Y todos los vectores los escribiremos de esta manera. Esa manera de escribirlo se llama notación de Einstein, que es un nombre demasiado pretencioso, porque no, la inventó Einstein, pero nada más que eso. La inventó Einstein porque cuando hizo la teoría de relatividad tuvo que hacer todo tensorialmente, y se inventó eso para no estar escribiendo sumatorias por todos lados, pero no tiene nada que ver con la teoría, obviamente, del tipo. Simplemente una manera de escribirlo, simplificado, sacarnos de encima todas estas sumatorias implícitas y empezar a escribir con índices. Entonces, cada vector que tenga lo voy a escribir así. Y esto indica componente, y en la dirección componente base, componente base. Denme un segundo. Al mover el monitor
desconecté la computadora y me quedo sin batería. Bien. Bien. Pasamos entonces a recordarles lo que es un cambio de coordenadas. Cambio de coordenadas es justamente, tengo el vector escrito en cierta coordenada X y quiero pasar a escribirlo en coordenadas U. Para hacer este cambio de coordenada, lo que necesito es una matriz de cambio de coordenadas o matriz de cambio de base. La palabra base me gusta más a mí porque estoy pasando de la base x1, x2 a la base u1, u2. Son bases que representan mi espacio. Y la manera que se hacía este cambio de base, que no es más que un cambio de coordenadas, la manera que se hacía este cambio de bases era buscar una matriz que se llamaba matriz jacobiana. Y la matriz jacobiana era las derivadas de las coordenadas escritas en X respecto a las coordenadas escritas en U. No sé qué tan relevante es que entiendan la matemática todo esto, pero tiene sentido. O sea, esto me dice cómo se relaciona X1 con U1, cómo se relaciona X1 con U2, cómo se relaciona X2 con un 1, cómo se relaciona X2 con U2, y así me dice cómo se relaciona esta base con esta base. Y así es como se hacía el cambio de coordenadas. Esto simplemente se los digo porque si yo tengo un vector, o si yo tengo algo, mejor dicho, yo tengo algo que al cambiar de coordenada se cambia de coordenadas de esta forma con esta matriz de cambio de base, esa es la definición de un tensor. Un tensor va a ser cualquier cosa que cuando yo cambie de base, cambie siguiendo esta regla. La definición de tensor es así de arbitraria porque es matemática. Y yo tengo algo que cuando cambio de base, cambio con esta regla, con esa matriz, es un tensor. Esa matriz, si a alguien le interesa, se llama matriz jacobiana y es el jacobiano de la transformación para ir de X a U. Cuando hacían integrales y pasaban a polares y usaban el jacobiano, estaban calculando el determinante de esa matriz. Esa es mi matriz jacobiana y me dice cómo cambio de base para pasar de estas componentes a estas componentes. Y cualquier cosa que cambia de esta forma es un tensor. O sea, me dice cómo cambia las componentes, porque nuevamente, B es único. Acá tengo B escrito en coordenadas U, entonces acá voy a tener 5, 0. Y cuando yo multiplique la matriz jacobiana por 5, 0, me va a dar 3, 4. Me dice cómo cambio las componentes cuando cambio las coordenadas y si el ente físico o el ente matemático sigue esa regla, es un tensor. En caso de coordenadas cartesianas, la matriz de cambio de base, la matriz jacobiana, era la matriz de rotación. Esta matriz de rotación es la jacobiana transformación o el cambio de base, y se calcula, o sea, estas derivadas se calculan simplemente diciendo, para estas cosas sencillos, bueno, si tengo 1 en U, ¿cuánto me moví en X y en X1 y cuánto me moví en X2? Esa es la derivada hecha sencilla para cosas cartesianas. Si no, tengo que ponerme a derivar. Cuando paso de cartesianas a polares, tengo que ponerme a derivar, un poco más complicada. En cartesianas es tan sencillo como ver, bueno, ¿qué representa este 1 en X1 y X2? ¿Y qué representa este 1 en X1 y X2? Y así podemos buscar la matriz de transformación. Pero bueno, cualquier cosa que siga esa regla va a ser un tensor. Los vectores que conocen siguen esa regla y entonces son tensores. Y los vamos a llamar tensor de primer orden
adelantándonos un poco, porque tenía una base. Si recuerdan, B era BI, EI. Acá aparece una vez la base, tiene una base, y por eso se llama tensor de primer orden. Vamos a ver dentro de un rato qué son tensores de otros órdenes. Esto por ahora es un cuasi repaso y un cuasi generalización de lo que conocen de álgebra. Sabemos que cuando tenemos tensores de primer orden, si yo tengo un escalar por un vector, me da un vector. Y me estoy olvidando de algo muy importante. Cuando pongo una linita abajo, estoy diciendo vector o tensor de primer orden. Generalmente, en la mayoría de los cursos, a los vectores los escriben así, con la línea arriba. No es tan común con tensores, es tema totalmente arbitrario de nomenclatura. Linita abajo quiere decir vector o tensor de primer orden. Si no tiene nada, es un escalar, que un escalar es un número o una función, pero es algo que no tiene base. Un escalar es algo que no tiene base. Esto tiene una base. De hecho, cada línea que le vamos a poner representa la cantidad de bases que tiene. Y por las dudas, cuando digo escalar me refiero a que beta puede ser 4, un número, o beta puede ser una función de x, y. Eso es un escalar, es algo que no tiene una base, puede ser función o no, puede ser constante o variable, pero es algo que es un número. Eso es escalar. Y cuando digo vector, vector puede ser como antes, 5, 0, o vector puede ser 5x más y cuadrado. Ambos son vectores. Lo que tengo arriba son constantes, lo que tengo abajo son campos. Realmente la función la puedo llamar también campo escalar y al vector lo puedo llamar campo vectorial si tiene funciones adentro. Pero no es nada más que eso. Es algo constante o algo que tiene una función. Pero todo esto es un vector, ambos son vectores, perdón. Este es un vector, este es otro vector, esto es un escalar, esto es otro escalar. Que alguien iba a hablar. Y estas cosas, por las dudas, si me sale por error o por involuntariamente, se llaman campos. Entonces tengo un campo escalar o tengo un campo vectorial. Campo quiere decir que varía en el espacio. Bien. ¿Cómo dijimos que íbamos a escribir a los vectores y o tensores de primer orden? Perdón, una consulta. Entonces, si yo multiplico un vector constante o un tensor constante por un campo escalar, tengo un... ¿cómo era el otro? Campo vectorial. Campo vectorial, ¿no? Sí, lo que me estoy diciendo acá, si beta vale Si beta es una- 4x Claro. y lo multiplico por 5, 0, lo que me da va a ser 20x más 5y, 0. Y ese Sí, es un campo vectorial. Ok, sí. Bien. Beta va a ser un número, entonces lo voy a dejar como beta. ¿Cómo escribimos B? Lo escribimos como BI, EI. Y esto, ¿cómo escribimos A? Lo escribimos como A, J, E, J. Y acá tenemos que empezar a tener cuidado. Yo le puedo poner I de este lado, porque están del lado distintos de la igualdad. Y creo que lo dice en la diapositiva. Pero les sugiero que a cada vector le pongan una letra distinta porque se van a mezclar ustedes. Y digo I, J, K, L, M, P, la letra que les guste. Porque si no se van a empezar a mezclar. Esto indica una sumatoria sobre I, y entonces esto indica B1, E1 más B2, E2.
Esto indica A1, E1 más B2, E2, perdón, A2. Son dos sumatorias distintas que si la tengo a lados distintos de la igualdad, puedo llamar a todo I. Pero si lo llaman tal vez distinto, se marean menos. Como quieran ustedes. Si están a lados distintos de la igualdad, los podemos llamar como quieran. Y lo que se llaman estas cosas también son índices mudos, porque obviamente yo lo puedo llamar también K. Si estamos haciendo cuentas y en el medio del ejercicio no nos gusta J y queremos cambiar la J por K, es lo mismo. Simplemente indica una sumatoria. Y por eso se llama índice mudo, no representa nada. Indica una sumatoria en K, o en J, o en la letra que les guste. Borro y lo escribo con PowerPoint. Y entonces tenemos esto acá. El escalar por el vector me da otro vector. Eso quiere decir que como esta base va a terminar siendo la misma que esta base, porque la quiero representar en el mismo espacio, puedo tener bases distintas nuevamente, pero generalmente queremos usar el mismo sistema de coordenadas para todas las cosas y no empezar a decir, bueno, el desplazamiento se movió 5 en horizontal y la velocidad es 8,4 en un eje que va para allá. Nos marea, entonces generalmente usamos la misma base y siempre usamos horizontal y vertical o un solo sistema coordenado. Y entonces, como estas dos cosas van a ser la misma base, obviamente la componente del vector A no es más que la componente del vector B por beta. ¿Qué es lo que hice hace un ratito cuando hice la cuenta? Cuando hice 5 por 4x más y, estaba multiplicando componentes. La base va a ser la misma, entonces la componente del vector A va a ser el producto de la componente de B por el escalar. ¿Estamos bien? Esta es la misma cuenta que conocen desde secundaria, pero de una manera mucho más complicada hoy, porque nos simplifica las cuentas de mañana. Pasamos al producto escalar. ¿Qué me da el producto escalar entre dos vectores? ¿Un escalar? Un escalar. El producto escalar entre dos vectores me da un escalar, y ese escalar era el producto del módulo por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Pero es un escalar, es un número. El producto de estos dos vectores o tensores de primer orden me da un escalar. Entonces, cuando yo hago las cuentas con estos índices, me tiene que dar un escalar. Hagamos cuentas con índices. B es BI, E, I. Y abajo debería estar subrayando esto. Y la manera que subrayo esto es porque justamente esto tiene una base, su dirección. Esto es una componente, es un número. Por WJ, J, subrayo. Y el producto de estas dos cosas me tiene que dar un escalar. Lo primero que tenemos que saber cuando hacemos álgebra tensorial es que estos valores, como son números, los puedo mover en cualquier lugar. Como son escalares, o sea, las componentes terminan siendo escalares, las puedo mover en cualquier lugar. Y puedo pasar todo adelante para simplificar y poner, por ejemplo, CI, WJ, y después dejo las bases. Felipe, ¿Escuchó? pregunta. Ahí estamos multiplicando dos vectores que están en distintas bases. Estoy multiplicando dos vectores que están en la misma base. Sí, el I no es solo la misma base. Estoy multiplicando dos vectores que están en la misma base, están referidos al mismo sistema coordenado. Pero yo, por eso justamente hay gente que quiere hacer esto. Ahí voy de vuelta. Mejor voy en una pantalla en blanco. CI, CI,
¿Esto qué era? La sumatoria de B1, E1 más B2, E2, ¿no? Sí, correcto. Ahora, si yo te escribo esto, y esto está mal, ¿qué sumatoria querés hacer? Está bien. Entonces, acá es donde la gente se confunde, por eso digo, usen otra letra, y al estar del mismo lado de la igualdad tenemos que usar otra letra, y estos son dos sumatorias. B1, E1 más B2, E2 por, y abajo que no me entra, W1, E1 más W2, E2. Y lo que estoy representando acá, lo que nos hacemos como cuentas normales, de álgebra más habitual, lo que estoy haciendo es B1, B2, W1, W2. Estoy queriendo multiplicar esas dos cosas. Están en la misma base y por eso cuando hago la sumatoria, otro color, tengo 1 con 1 y 2 y 2. Pero para poder hacer la sumatoria de estos índices, le tengo que poner una letra distinta. Sí, perdón. No se refieren los índices a que hay un cambio de base, sino es para poder hacer la sumatoria. Claro. Perfecto, porque yo, entendí. como también, si tengo dos índices repetidos, hay implícito una sumatoria. Pero no puedo tener más que dos, no puedo tener tres índices. Si tengo tres índices repetidos, hice algo mal. Está bien. Si tengo, empiezo a cancelar, empiezo a hacer cuentas, me doy cuenta que tengo tres, me equivoqué. Tengo que tener dos como max. Generalmente son dos. Ok. Está bien, entendido. O sea, el cambio de J por I es solamente para que se pueda hacer la sumatoria, nada más, no es un cambio de base. Exactamente. Y ya que estamos, sabemos la respuesta de esto que nos tiene que dar esto, ¿no? Esa cuenta la sabemos de álgebra, me tiene que dar eso, el 1 con el 1 y el 2 con el 2. Entonces lo que haga con índices me tiene que dar algo que me multiplique 1 con 1 y 2 con 2. ¿Sí? Vuelvo a lo que estaba antes. Esto de acá, tengo que hacer el producto de estas dos cosas. El producto entre esas dos cosas se llama delta y J, que es el delta de Kronecker. En un rato se los escribe el PowerPoint para no equivocarme, pero creo que se llama, mejor escribimos ahora, creo que es así como se escribe Kronecker. Pero bueno, es el delta de Kronecker, que lo que nos dice el delta de Kronecker es, la manera que funciona el delta es, si I es igual a J, vale 1. Si J es distinto de I, no sé por qué di vuelta a los índices, para confundirlos. Si I es distinto de J, vale 0. Entonces, cuando I es igual a J, vale 1. Cuando I es igual a J, vale 1. Cuando I es distinto de J, vale 0. Lo que nos dice esto es lo que ya conocemos. Justamente este E1, EJ, estoy multiplicando bases. Y si yo hago el versor X por el versor Y, ¿cuánto me da esto? 0. 0. Y si yo hago el versor X por el versor X, 1. Entonces, si los índices son iguales, vale 1. Si los índices son distintos, vale 0. Y eso se escribe con este delta de Kronecker. El delta de Kronecker, si los índices son iguales, el producto me va a dar 0. Y los índices son, si los índices son distintos, si el producto es igual, el producto me va a dar 1. Esto es lo que ya conocemos. Cuando hacemos un producto escalar, como justamente multiplicamos por el coseno del ángulo entre ellos, cuando tengo dos ejes, dos direcciones ortogonales, este producto me hace 0.
Cuando coinciden, me da 1. Y eso me da el delta de Kronecker. ¿Me siguen hasta acá? Importantísimo. Si no me siguen, por favor, párenme, porque esto va a ir acumulando y se va sumando, y cualquier cosa que no entendamos ahora va a ser peor después. Y si me preguntan después, voy a tener que ir a buscarlos media hora para atrás, que no tengo ningún problema en ir a buscarlos, pero simplemente es más trabajo. Entonces, si no me siguen, vayan diciéndome ahora. Bien. Borro algo para hacer un espacio. Esto acá. Entonces, el delta de Kronecker hace eso. Y yo ya sé que el delta de Kronecker hace eso. En la cuenta, directamente, todo lo que valía I lo puedo cambiar a J. Porque cuando el I es distinto de J, la cuenta me va a dar 0. Y cuando el I es igual a J, la cuenta me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, hacer esto es lo mismo que esto sigue acá igual. B, I, W, I. Y lo cambié ahí para cambiarlo a 1. Si lo querían cambiar a J, lo cambiaban a J. Pero como cuando son iguales vale 1 y cuando son distintos vale 0, esta cuenta se simplifica a directamente decir, es directamente I. El J lo cambio por I, o el I lo cambio por J. Y esta cuenta, ¿qué sumatoria me indica? Que es la sumatoria de los productos de las componentes en la misma dirección de los vectores. D1 por W1 más D2 por W2. Es la cuenta que ya sabíamos, hicimos hace un rato, solo que ahora de una forma que parece más complicada. El producto escalar me da esto, y el truco en nomenclatura o notación tensorial es este de acá. Tenía mi vector. La componente, como es una componente, la puedo cambiar porque la componente es conmutativa y la muevo adelante. Y después me fijo para qué se está multiplicando realmente. Se multiplica esta base por esta base. El producto escalar entre bases me da el delta de Kronecker. Porque el producto escalar me dice cuánto tiene esta base en esta dirección. Cuando son iguales, vale 1, porque es la misma dirección. Cuando son distintos, vale 0, porque son ortogonales. Entonces, el producto de estas dos cosas es el delta de Kronecker. Y el delta de Kronecker lo que me hace es cambiar todos los I por J o todos los J por I. Decidí cambiarlo ahí. Y ahora tengo esto. Y ahora sí, acá vuelvo a tener una sumatoria porque hay dos índices repetidos. Y nuevamente, tengo que tener dos índices y no puedo tener más. Hay dos índices repetidos, es una sumatoria de 1 a 2, B1 por W1 más B2 por W2. Borro. Y estamos ahí. Es lo mismo que tenía medio escrito, un poco más prolijo. ¿Alguna pregunta de esto? En un rato le sumamos órdenes a los tensores y se va a hacer un poco más complicado. Por eso, bien. Gracias, Martín. Así como conocemos el producto este y el producto escalar, conocíamos el producto vectorial. Y el producto vectorial me da esta relación. O sea, el producto vectorial entre dos vectores me da un vector que es ortogonal a los otros dos y que tiene este módulo. Este producto no lo vamos a ver con notación tensorial, porque acá sí nos metemos en un tema que no nos da el tiempo. Se puede hacer, obviamente, porque si tenemos una notación que no sirve para hacer algo tan simple como productos vectoriales, no nos sirve mucho,
Einstein no se va a meter a hacer esto si no sirve para hacer eso, porque es el rotor de algo, es importantísimo. Pero bueno, esto es bastante complicado de hacer y no nos metemos, y simplemente lo digo para si existe, pero vamos a entrar en cómo se hace el detalle. O sea, el detalle es, yo tendría que explicarles cómo se hace esa cuenta, que acá arriba es un delta de Kronecker, acá abajo es un tensor medio molesto. Simplemente para decirles que no vamos a entrar en detalle, pero que se puede hacer. Y recordarles que el producto vectorial entre dos tensores me da un vector, ortogonal a los dos anteriores. Noten que el puntito lo que me está haciendo es comer dos bases. De este lado de la igualdad tengo dos bases, una acá y una acá, y acá tengo 0. Ese puntito me hizo desaparecer dos bases, porque fue el producto entre esas dos cosas. La cruz, el producto vectorial, me come una, porque acá tengo dos y acá tengo una. Entonces, esa cruz, de alguna manera, me saca una base. El punto me saca dos. Seguimos adelante. ¿Alguien se acuerda quién es el operador nabla? Y esto ya es matemática y recordar matemática. ¿Les suena el operador ese de algún lugar? La deformada de una losa. En la deformada de una losa aparece un nabla a la cuarta. Sí. Que vamos a ver dentro de un rato. ¿Te acordás qué es nabla? Era un operador que por definición daba la derivada de todos los componentes de un vector, ¿puede ser? Exactamente. En coordenadas cartesianas lo escribimos de esta manera. Es un operador que te da acá la derivada respecto a x y acá la derivada respecto a y. Como no lo estoy usando el operador a nada, queda un vacío acá, pero si hago el nabla de algo, me va a dar esa derivada respecto a x de algo y esa derivada respecto a y de algo. Cuando lo escribo en notación tensorial, lo tengo que escribir de esta manera. Y esto implica una sumatoria. La derivada con respecto a 1 en dirección 1 y la derivada de respecto a 2 en la dirección 2. La derivada respecto a x en dirección x, y por eso lo puse primero, y la derivada respecto a y en dirección y, y por eso lo puse segundo. Lo puedo usar para cualquier cosa, no solo para x y. Cualquier coordenada que tenga, derivada respecto a esa dirección en esa dirección. Eso es mi operador nabla. Y como tiene una base, como tiene una dirección, les cuento que el operador nabla es un tensor de primer orden. Este operador nabla lo podemos usar para varias cosas. En primer lugar, para el gradiente. El gradiente es el operador nabla por lo que sea que le ponga a la derecha. El gradiente de una función, de un campo escalar, era justamente la derivada de ese campo escalar en dirección x, perdón, la derivada del campo escalar respecto a x en dirección x y la derivada del campo escalar respecto a y en dirección y. Esto Perdón, era una el consulta. gradiente de una función, ¿sí? Porque arriba escribiste el operador nabla en un lado con la base y en otro sin la base, pero de la izquierda del igual dice lo mismo. Esto es lo mismo que decir, si querés, acá falta un x, sí, si queremos ser más prolijo. Ah, ok. Viste que b era b, pero b yo lo podía escribir en x como creo que era 3, 4. O sea, b que es b1, e1. Si lo escribo, le escribía, estoy llevando a la primera diapositiva de esta Está bien. presentación. Este es el vector de desplazamiento. Cuando le escribía el desplazamiento en coordenadas x, me daba 3, 4. Cuando escribía al desplazamiento en coordenadas u, me daba 5, 0. Pero el desplazamiento es 1, 0. Está bien. Listo, ahora entiendo. Nabla Gracias. es uno solo. Nabla le escribo en x, y. Perfecto. Y si tengo un escalar, esto me da, si lo escribimos en
coordenadas x, y, justamente la derivada de esa función respecto a x, usando la derivada de esa función respecto a y. Eso es el gradiente. Y un segundo, si beta obviamente es una constante, el gradiente de la constante vale 0. Si beta es una función, el gradiente de la función, ¿se escuchó? Sí, no, el gradiente entonces es una aplicación del operador Nabla. Sí, es una... no sé cómo explicarlo. El gradiente es... Hay una palabra ahí que no puedo usar porque todavía no te la expliqué. En un rato te la voy a contar. Pero sí, es una manera de usar... Por ahora es una manera de usar Nabla. Está bien. Hay más maneras de usar Nabla, como por ejemplo la divergencia. ¿Alguien se acuerda qué es la divergencia? Tenía que ver con derivada. Hasta ahí llegamos. La divergencia es Nabla producto escalar lo que sea que le queremos calcular la divergencia. Y esto lo usábamos, por ejemplo, le calculábamos la divergencia a un campo vectorial. Y cuando yo hice análisis 2, me hablaban de un campo vectorial y no entendía de qué me estaban hablando. Es un vector que tiene funciones adentro, simplemente. Y, por ejemplo, en el espacio, si tenemos un fluido moviéndose, cada punto del espacio tiene una velocidad distinta. Eso es un campo vectorial. La velocidad depende del punto del espacio. Y yo le puedo calcular la divergencia de esa velocidad. Y la divergencia es Nabla producto escalar B. Hagamos la prueba. Nabla, ¿qué es? La derivada de lo que quiero calcularle respecto a la dirección, que tengo que usar otro índice, en la dirección producto escalar la dirección de B. Esta es la parte que queda media. Fíjense que tengo Nabla, producto escalar B. Entonces las bases me tienen que quedar la base de Nabla por la base de B. La base Nabla por la base B porque Nabla por B. Pero la derivada se la tengo que calcular justamente al campo. Entonces me quedo ahí adentro del B. Que queda medio extraño. Por eso estoy repitiéndolo 4 veces. La base es muy importante, base Nabla por base de B, porque es Nabla por B. Pero como le tengo que calcular la derivada B, le calculo la derivada B respecto a las bases de Nabla. A las direcciones de Nabla. ¿Sí? ¿Qué es esto acá? Kronecker. ¿Y qué me hace Kronecker? Igual índice es 1 a distinto índice es 0. Igual a porque acá llamas 1 y 0. Como el producto de las bases de igual índice. Ahí va. Entonces, lo que me hace es, me cambia todos los i por j o todos los j por i. Porque si son iguales, vale 1, si son distintos, vale 0. ¿Me siguen? Me cambia todos los i por j o j por i. Vamos por j esta vez porque queremos. dj, hay una derivada de más. X, j. Cambié los i por j. Eso me hace Kronecker. Porque si son iguales vale 1, si son distintos vale 0. Entonces tienen que ser iguales o vale 0. ¿Sí? Lo borro y lo escribo en esto. Es lo mismo, la divergencia de un vector o tensor de primer orden, Nabla, producto escalar B. Como es Nabla, producto escalar B, base, producto escalar, base. Y derivo el vector respecto a... Y acá ya lo puse mal, ¿no? Después lo arreglo. Bueno, después lo arreglo. Me quedó mal. Me quedó truncado esto.
Pero bueno, esto es el delta de Kronecker, y como es el delta de Kronecker, cambio I por J, J por I, derivada de respecto a X. Y eso es la divergencia, nuevamente. Si yo tenía un campo escalar B, 5x más y, x cuadrado más y cuadrado. Le quería calcular la divergencia, y la divergencia, ¿esto qué es? ¿Un escalar, un vector, un tensor? Un Un campo escalar. vectorial. Un escalar. La divergencia de ese B que tengo ahí arriba, porque es el producto escalar entre dos vectores, me da un escalar. Me da un escalar que es la derivada de esto respecto a x, 5, más la derivada de esto respecto a y, 2, y. Eso es la divergencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Esto es la sumatoria, y lo escribimos como, usando la notación, sumatoria de, directamente ponerlo, de 1 hasta 2, entonces la derivada de B1 respecto a X1 más la derivada de B2 respecto a X2. Esto es si estoy con 1 y 2. Si estoy con X y, la derivada de la componente en X respecto a X más la derivada de la componente en Y respecto a Y. Y eso es la divergencia. Nabla, producto escalar B. El nabla lo podemos usar de distintas formas. Las formas más comunes es con gradiente y divergencia. ¿Alguna pregunta? ¿También el nabla no sirve para el laplaciano? El nabla no va a servir para el laplaciano, lo vamos a hablar dentro de un rato. Y el laplaciano va a ser el gradiente de la divergencia. O la divergencia y el gradiente. La divergencia y el gradiente. ¿Cómo? ¿Perdón? Te quería hacer una consulta. Te escucho muy, pero muy bajito. A ver, ahí me escucha mejor. Hola. Ahí, te estoy escuchando bajo, pero te escucho mejor. Bueno, el operador nabla la misma función que le aplicaste la divergencia. Un vector que sería, ¿no? 5 y 2i. Y aplicar el operador nabla al del ejemplo. Me cuesta un montón. No te llevo a entender. Esto de acá, la divergencia es nabla, producto escalar B. Ahora, le podría calcular el gradiente a un vector, pero nos vamos a meter en un lío en este momento. No sé qué querés. El operador nabla, aplicar el operador nabla al vector este que hiciste ejemplo. Sería un vector. Para entender el operador nabla cómo funciona, sería el vector. El operador nabla por su cuenta no hace nada. O sea, el nabla es un vector como un cualquier vector. El vector es un vector. El operador nabla lo puedo usar para calcular gradientes o lo puedo calcular para calcular divergencias. Si lo quiero usar para calcular una divergencia, hago lo que hice recién y borré lamentablemente, que es hacer el producto escalar entre estas cosas. Si lo uso para calcular gradientes, por ahora vamos a dejarla con el gradiente del escalar y simplemente agarro un escalar que sea una función que tenga sentido, 5x cuadrado más y cuadrado, y le calculo el gradiente a esto. El gradiente de esto es la derivada de beta respecto a x en dirección x más la derivada de beta respecto a y en dirección y. Y escribimos esto acá abajo. Derivada de beta respecto a x me da 2 por 5x. Y eso lo pongo en el primer lugar de mi vector. Y en el de abajo, derivada de beta con respecto a y, 2y. Y esto es nabla de beta, el gradiente de beta. Eso sí estamos haciendo gradientes. Hace un rato hice la divergencia de un vector. Esto es el gradiente de un escalar. ¿Esa es la pregunta? ¿Más o menos? Está bien, Yo le puedo calcular el gradiente al tensor de primer orden. Puedo. Nos vamos a meter en un pequeñito problema, me parece. No le puedo calcular la divergencia de un escalar porque nabla, producto escalar. Escalar
escalar, eso no tiene respuesta, eso está mal planteado. No puedo hacer un producto escalar entre un vector y un escalar. Entonces no existe la divergencia de eso. Pero sí le podría haber calculado el gradiente AB. El tema es que el gradiente B me va a dar algo que es, lo voy a llamar T, que se llama tensor de segundo orden. No sabemos todavía qué es un tensor de segundo orden, así que lo dejamos para más adelante, que es el gradiente de un vector. Existe. ¿Qué hora es? Más o menos estamos en hora. Estoy un poco retrasado, pero más o menos estamos en hora. Bien, lo que vimos ahora son tensores de primer orden. Tensor de orden 0 va a ser un escalar. En los escalares yo lo puedo llamar tensor de orden 0. Nadie lo hace y no lo vamos a hacer, pero existe. El escalar no tiene base, va a ser un tensor de orden 0. Tensor de orden 1 es algo que tiene una base. El desplazamiento, la fuerza, la velocidad, esto se movió acá, cuánto se movió en cada coordenada. Y listo. Puedo seguir generalizando esto hasta el orden que querramos. De 0 a infinito puedo poner un tensor. Y simplemente un tensor de orden 2 va a ser algo que tenga dos bases. El tensor de tensiones o el tensor de deformación. Cuando hablamos de sigma, hablamos de sigma XX, tau XI. Son dos las cosas que estamos metiendo. No sé si se dieron cuenta, pero cada vez que hablaban del tensor de tensiones, del tau XI, hablaban de dos coordenadas. La tensión tangencial del plano X en dirección Y. Ahí hay dos bases, y eso va a ser un tensor de orden 2. Y puedo seguir generalizando, y vamos a ver que el tensor constitutivo es un tensor de orden 4. Va a estar asociado a 4 bases. Es un poco complicado, pero la idea es la misma. Voy a hacer las cuentas similares, las voy a escribir de la misma manera, simplemente voy a tener un tensor un poquito más grande. Pero la idea es más o menos la misma. Nuevamente, tensor de orden 0 no está referido a ninguna base. Tensor de orden 1 tiene una base. Tensor de orden 2 tiene dos bases. Y quiero cerrar antes del intervalo simplemente mencionando la diferencia entre un tensor y un arreglo. Un tensor y una matriz. ¿Y por qué decimos tensor de tensiones y no matriz de tensiones? Porque las matrices existen, pero no toda matriz es un tensor. Entonces, cuando algo es un tensor, vale la pena aclararlo. Y para hablar de esa diferencia, les escribo ese sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones puede ser el sistema que se les ocurra, como veían en secundaria. Pedro, que lo voy a llamar I, come 5 manzanas más que Martín. Entonces digo 5 por la cantidad que come Martín, es lo que come Pedro. Las manzanas totales que se comen son 10. Hago esta cuentita, digo, tengo que resolver ese sistema. Para resolver ese sistema, que puedo hacer un arreglo matricial. Y acá rearreglo estas ecuaciones como un sistema matricial, y esto va a ser cuántas manzanas se va a comer Martín, y esto va a ser cuántas manzanas se va a comer Pedro. Ahora les pregunto, esto de acá, que mucha gente llama felizmente vector, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué dirección y qué sentido tiene? El módulo se lo puedo colgar, vale 10. ¿Tiene dirección y tiene sentido? No es nada, es un arreglo que hice. Este era el 0 que tenía acá cuando pasé esto al otro lado, y este es el 10 que tenía acá. No tiene ninguna dirección, no tiene ningún sentido, no está referido a ninguna coordenada. Esto era un sistema de cuentas, un sistema de ecuaciones, que escribí en un arreglo matricial, y lo escribí de esta manera, y la gente dice felizmente, esto es una matriz y esto es un vector, pero este vector no tiene coordenadas, no tiene sentido, no tiene dirección, tiene un módulo, pero no están referidos a un sistema coordenado. Y por eso son arreglos matriciales. Esto no es un vector, es un arreglo matricial que tiene una columna. Esto es un arreglo matricial que tiene dos filas y dos columnas. No cualquier matriz es un tensor. No cualquier cosa que pongo como fila o como columna es un vector. Los tensores son las cosas que están referidas a un sistema coordenado, tienen un significado físico y por eso cambian con la matriz de cambio de coordenada. Por eso el tensor es algo que se ajustaba
Bx igual jacobiano por Bu. Para hacer esto, tiene que estar referida a un sistema de coordenadas y tiene que tener un significado físico. Para agregarle un poco más, la razón que así se definen los tensores es que no cualquier cosa que está referida a un sistema de coordenadas cambia con esta forma. Entonces, para arrancar, necesitamos un sistema de coordenadas y después necesitamos que cambie con esa ley. Pero bueno, esta es la diferencia entre un arreglo y un vector. Y en esta materia vamos a ver tensores y vamos a ver arreglos. Y cuando algo deje de ser un tensor, les voy a decir, esto dejó de ser un tensor. Porque hay ciertos casos que los arreglos sirven. Hacer esta transformación para hablar de manzanas que come Pedro y Martín, a veces es muy cómodo. Entonces lo uso, pero lo llamo arreglo matricial. Y generalmente me olvido de la palabra arreglo y digo, perdón, me olvido de la palabra matricial y digo arreglo. No es tan general, pero me pasa a mí que hablo de tensores y de arreglos. Porque en inglés la palabra array es la que se usa en programación, y cuando están programando y hacen un array, hacen un arreglo matricial, no hacen un tensor. Perdón, simplemente. una consulta. Yendo o recordando por ahí alguna clase de resistencia de materiales, cuando nosotros obteníamos la tensión en un punto respecto digamos, en un punto determinado, obteníamos un resultado que era un vector, entre comillas. ¿Cómo lo calculabas? No sé. Vos tenés la tensión de un punto, el tensor de tensiones, que lo voy a llamar así entre un ratito. El tensor de tensiones es X, tau, XY, tau, XZ, etc. Sí. Eso es un tensor. Ahora, si vos me querés decir que sigma vale sigma X, tau, XY, tau, XZ, esto no es un tensor. Claro, a eso iba. El resultado de la tensión en un punto no sería un arreglo matricial, no. Esto es un tensor, esto no. Y pueden estar hablando de la misma cosa. La tensión del punto la podés escribir como un tensor o la podés escribir como un arreglo. Okay. Pero si lo escribís si lo llamás tensor de tensiones, escribilo como un tensor. No me llames a lo de la derecha tensor de tensiones, porque lo estás llamando mal. Okay. La tensión del punto la escribís como querés. Al igual que la velocidad o el desplazamiento de la lapicera, te la puedo escribir como un vector, o te puedo decir la lapicera se movió 5 en dirección horizontal. Eso no es un vector, es información que te estoy poniendo de cierta forma ordenada. Esto es información que te estoy poniendo en cierta forma ordenada. No es un tensor. Perfecto. Por eso lo voy a aclarar. Vamos a usar esos arreglos de la derecha y vamos a hablar de tensores como en la izquierda. Y cuando haga el arreglo te voy a decir, esto es un arreglo.